La 3, donde está peleando en el ring. Y usted mira la película y este hombre ya era en aquel tiempo, no sé, 15, 20 rounds, y cuando se levanta estaba todo moreteado, todo golpeado, pero cuando en medio de, usted puede ver la película, termina la película y él lleva un cheque a la esposa de él de $3 millones. Entonces ya se convierte la esposa de él en más que vencedora. ¿Por qué? Porque Rocky pagó el precio de la pelea para ganarse esos $3 millones. Entonces vino Rocky y le llevó el dinero o el cheque a la esposa. Entonces ella se convirtió más que vencedora. ¿Por qué? Porque tuvo que haber alguien para haber vencido al enemigo para que usted y yo podamos ser más que vencedores. Entonces Jesús por eso dice: ustedes son más que vencedores. ¿Por qué? Porque yo ya pagué el precio en la cruz del Calvario. Yo ya vencí. Entonces ustedes están venciendo a través de mí. Entonces quiere decir que son más que vencedores. Entonces por eso dice la Biblia: soy más que vencedor. Diga conmigo: somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Perdón. Y nosotros hablamos a través de la fe. La palabra que usted y yo hablamos a través de la fe. Entonces Jesús ya pagó el precio. Nosotros necesitamos fe para creer a lo que Jesús ya hizo por nosotros. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Yo creo que ustedes ya se saben estos versículos. Dice la palabra del Señor: la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. En otras versiones dice: pues la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que no se ve, perdón. Pero esta versión dice: la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve, dice en esta versión. Entonces dice: la fe es la seguridad de recibir lo que usted espera. ¿Qué usted está esperando? ¿Qué usted está esperando en estos momentos? Es la seguridad, dice la palabra del Señor, de recibir lo que usted espera. ¿Qué es lo que usted está esperando en este momento? ¿Qué es lo que usted está anhelando en este momento? ¿Qué es lo que usted está pidiendo? Tiene la seguridad que usted va a recibir lo que está esperando. Y luego dice ahí: es estar convencido que lo que no miro, lo voy a ver. Entonces la seguridad, estoy seguro que lo que estoy esperando lo voy a recibir. Aunque todavía no lo veo, pero estoy convencido, amén. En mis ojos espirituales yo lo estoy viendo. La situación es una, el hecho es una, amén. Pero solo es cuestión de tiempo para la fe, para que usted y yo podamos avanzar en fe. Entonces, ¿por qué debemos de usar la fe? ¿Por qué tenemos que usar la fe? La fe a nosotros nos sirve hasta para la salvación. Para ser salvos nosotros necesitamos fe. Cuando usted vino y aceptó al Señor, usted está creyendo que cuando Jesús venga, usted se va a ir al cielo. ¿Cuántos están convencidos de eso? Entonces, para eso necesitamos fe, para ser salvos. O viene usted a la iglesia y dice: no, a ver, si viniera el Señor en estos momentos, quién sabe que me vaya. La fe no obra así. Usted está seguro de que si viene el Señor hoy, usted se va con el Señor, porque dice que somos salvos por fe. Porque dice la Biblia que no es de nosotros, sino es un don de Dios. Dios nos da eso. Entonces, para ser salvos nosotros necesitamos fe. Amén. Dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por tus pecados en la cruz y resucitó de entre los muertos, dice, de los muertos, entonces serás salvos. Si usted cree y confiesa, usted tiene que creer que es salvo. Entonces necesitamos fe para la salvación, amén. Entonces la fe es importante en nuestra vida, amén. Mateo capítulo 21 versículo 22 y dice: todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibiremos. Todo lo que nosotros, dice, pidamos en oración, o lo que usted pida, si lo hace creyendo, que dice la Biblia, lo recibiremos.
Si nosotros pedimos creyendo, dice la Biblia, si tuvieres fe, tú le dirías al monte, monte, muévete, y esa montaña se moverá. Estaba viendo, bueno, ya estaba viendo que cuentan por ahí que dice que estaba una iglesia y había un bar cerca. Dice que la iglesia se levantó a orar para que el bar lo cerrara. Y dice que empezó a orar la iglesia y al poco tiempo dice que cerraron el bar. Y dice que el dueño del bar, de la cantina, dice que les hizo demanda a la iglesia. Y dice que ellos lo llevaron a juicio y ahí estaba el pastor y estaba el dueño del bar. Y dice que el dueño del bar, amén, dijo, es que esta gente se puso a orar, dice, y cerraron el bar. Entonces, y ahí dijo el pastor, no, nosotros oramos, pero estábamos orando, pero nunca oramos para que se cerrara el bar. Entonces dijo el juez, qué raro, dice, hay un hombre, dice, que es ateo, pero cree en el poder de Dios. Y hay otro que es pastor, pero no cree en lo que puede hacer la oración. Y puede pasar con nosotros, amén, que tenemos, nosotros dice ahí que pidamos en oración creyendo y lo recibiremos. Y la fe también es esperar. Amén. Es tener paciencia, es creerle a Dios. Y eso es lo más difícil para nosotros, esperar en lo que Dios tiene para nosotros. Entonces la fe, dice ahí, es la seguridad de lo que usted está esperando. Pero al mismo tiempo, esa seguridad requiere también espera. Hablábamos la vez pasada de Abraham, cuánto tiempo tuvo que esperar para poder ver la promesa de Dios. Cuánto tiempo estuvo orando Noé para ver la respuesta de Dios. ¿Cuánto tiempo dice la Biblia que esperó Noé? Vamos a ver, ustedes que son lectores, diga, mucho tiempo. Mucho tiempo. Estuvo esperando. Imagínese la fe que tenía. En aquel tiempo no llovía, no crea usted que caía lluvia del cielo. Dice que salía un vapor de la tierra y ese vapor era el que regaba toda la tierra. ¿Cómo sabía Noé que iba a llover? Si nunca había visto lluvia. Pero él creyó lo que Dios, y tuvo que esperar. Pasaron más de 120 años, dice la palabra de Dios. Pero es difícil, a veces nuestra prueba, hablábamos también que va a ser probada. Hay momentos en nuestra vida que la fe va a ser probada. Entonces, si nosotros, dice, pedimos en oración creyendo, entonces lo recibiremos. ¿Cuántos han orado así con denuedo y han orado y han visto resultados del poder de Dios? Me recuerdo, nosotros en Honduras siempre crecimos casi en el Evangelio desde los 8 años, creo yo. Y me recuerdo que a veces estábamos nosotros en las casas esperando algo de comer, y me recuerdo que siempre mi mamá y mi papá estaban orando al Señor para proveer y creyendo, y nosotros como niños esperando la comida. Y a cada ratito abríamos la puerta. No sabíamos cómo, pero sabíamos que íbamos a comer. Y de repente llevaba alguien con una provisión, pollo, frijoles, arroz. Entonces eso desarrolla también la fe en nosotros. Cuando usted ora y recibe, y usted está recibe la palabra, pero al mismo tiempo está recibiendo milagros, la fe se va desarrollando en nuestra vida y va creciendo. Entonces nosotros crecimos en ese estilo de vida, de creerle a Dios todos los días. Mi papá no trabajaba, mi mamá tampoco, porque estaban dedicadas al ministerio.
Y había momentos que flaqueaba la fe, tal vez en nosotros, pero mi papá siempre ha sido un hombre de fe. Él siempre es lo que nos ha enseñado a nosotros, la fe. Que Dios va a proveer, que no importan los momentos difíciles, solo son pasajeros. Pero también tenemos la palabra que nos fortalece. La fe va a fortalecer tu vida. Hechos 16, 4 al 4 dice: la fe te va a fortalecer. Al pasar, dice la palabra del Señor, por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los guardases. Así que las iglesias eran confirmadas en fe, dice, y aumentaban el número cada día. Entonces la fe fortalece. Esta iglesia crecía todos los días en fe, porque miraban que la gente venía, se congregaban, y cada día se añadían más. Entonces la fe en ellos se fortalecía. Entonces cada vez que usted mira un milagro en su vida, o mira un milagro en la vida de otra persona, la fe va creciendo en nosotros. Entonces la fe fortalece nuestra vida. La fe te fortalece. La fe te impulsa a seguir creyendo. La fe nos ayuda a nosotros. Entonces hay momentos en nuestra vida que esa fe se va a debilitar. Pero también cuando usted cree y mira lo que Dios está haciendo, la fe se fortalece en nuestra vida. La fe se va creciendo. Dice la palabra de Dios en Romanos 4, 19 al 21, dice: y no se debilitó en la fe, hablando de Abraham, al considerar su cuerpo que estaba, como dice ahí, ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, totalmente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¡Wow! No se debilitó en la fe al considerar como que su cuerpo estaba muerto. Y Abraham ya no podía producir hijos. Sara era estéril, y aparte de que era estéril, estaba anciana. Entonces no había cómo, pero dice que Abraham se fortaleció en la fe, totalmente convencido, dice la Biblia, que Dios iba a cumplir la promesa que le había prometido. Se fortaleció en fe, dice que le daba gloria a Dios todos los días. Entonces la fe se fortalece en nosotros también, dándole a Dios gracias todos los días por lo que Dios va a hacer en su vida, por lo que usted quiere ver que Dios haga en su vida. Entonces Abraham, imagínense, usted estaba muerto. ¿Cómo muerto? Dice la Biblia. Entonces imagínense usted, Abraham, cómo se miraba él, cómo miraba a Sara. En lo humano, imagínese usted. Y dice la gente: no, es que aquellos eran otros tiempos, de 100 años son 100 años. Dice ahí la Biblia que ya estaba como muerto, y la matriz de Sara estaba estéril. Y dice que Abraham ya casi es de 100 años, pero él seguía confiando en la palabra del Señor. Y él confiaba que Dios era todopoderoso, que iba a cumplir lo que le había prometido. Entonces, el que esté muerto, le dijo a Marta, cree solamente, aunque esté muerto, vivirá. Entonces no importa lo que usted esté pasando o haya pasado, esté atravesando, aunque no haya vida, Jesús da vida. Aunque esté muerto, Dios resucita. Porque Dios tiene el poder, dice la Biblia. Si usted y yo creemos, podemos hacer, dice la Biblia, aún mayores cosas que las que Jesús hizo. Abraham creyó. Nosotros no hemos esperado tanto como Abraham. Y a veces la fe se debilita. Pero cada vez que usted recibe la palabra, usted lee la palabra,
Entonces cuando la fe vuelve a crecer en nuestra vida y cada día que usted se levanta le dice: Señor, gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, aún por aquello que usted no mira todavía, usted le dice: gracias, Señor, porque lo estoy viendo. Tal vez no esté en este momento, pero estoy visualizando que Dios lo va a hacer. Estoy creyendo en la promesa del Señor, estoy creyendo en lo que Dios va a hacer. El hecho es que estamos en esta situación, pero la fe te está moviendo a otro lado. Yes, amén, amén, amén. Tenemos que creer en la promesa del Señor. Y el enemigo es lo que ataca en nuestra mente, porque Él no quiere que nosotros avancemos. Él quiere que nosotros sigamos en el lugar donde estamos. Y te manda situaciones difíciles y te manda situaciones adversas y nosotros empezamos a retroceder un poco, pero Dios está ahí siempre con nosotros. Amén. Abraham, dice la Biblia, esperanza contra esperanza, pero dice que él se levantaba todos los días dándole gracias a Dios. Aunque la situación sea adversa, usted levántese en la mañana y dígale: gracias, Señor, por esta situación, porque sé que solo es pasajera. Solo es cuestión de tiempo. Así como la noche, amén, cuando viene el día se va la oscuridad, así es también los problemas en nuestra vida. No todo dura para siempre, dicen por ahí, amén. Hay situaciones en nuestra vida, pero nos ayudan a crecer. Pero debemos aferrarnos a la palabra del Señor, a lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Creer. Aunque sea la circunstancia difícil, vamos a creer en lo que Dios nos ha prometido. La fe Dios te dio para que nos valoremos a nosotros mismos. La fe que Dios le dio a usted, la medida de fe que Dios le dio a usted, es para que usted crea en usted mismo. Cuando usted alcanza alguna meta y usted cree en lo que Dios está haciendo, ¿cómo se siente usted? Lo logré, dice usted. Entonces la fe es para eso también, para que usted tenga valor en sí mismo y siga creyendo en las promesas de Dios, pero también me da valor a mí mismo. Amén. Y eso me hace crecer. Cada vez que usted pasa una circunstancia difícil y pasó al otro lado, dice: gracias, Señor, pero usted se siente bien también. Se siente bien porque ha alcanzado alguna parte de lo que Dios ya tenía para usted. Entonces este versículo nos ayuda a nosotros, amén, que no tengamos, vamos a leer Romanos capítulo 2 versículo 3, que dice la palabra del Señor: que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Entonces cada uno de nosotros hay unos que tienen más fe que otros. Entonces el que tiene más fe que otros va a ayudar al que tiene menos fe. Y por eso dice la Biblia que la fe nos ayuda a nosotros mismos. Entonces la fe crece en usted, pero usted ayuda a otros. Amén. La fe que te atreves y lo haces, una fe atrevida, una fe, amén, la fe te hace que te atrevas, la fe hace que usted camine adelante. ¿Se recuerdan el domingo pasado que hablábamos de Pedro? Que dice que Jesús venía sobre las aguas y dice que llegó y todos se asustaron y tuvieron miedo y dijeron: un fantasma. Pero Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ven, y dice que Pedro caminó sobre las aguas. Imagínese usted que Pedro no pensó, no analizó, sino que se tiró, y después dice la Biblia que empezó a ver la tormenta que había y dice que tuvo gran miedo. Entonces cuando miró la tormenta, la fe de Pedro se fue. Y ahí es donde les decía yo, la fe a veces es probada en nuestra vida. Hay situaciones que nos hacen que nos hundamos, pero no importa. Dice que Jesús extendió su mano y sacó a Pedro de donde se estaba hundiendo. A veces no vamos a tener fe y no es malo. Eso no quiere decir que usted deje de ser cristiano o que usted deje de seguir creyendo en Dios. No, hay momentos en nuestra vida que nos angustiamos. Hay momentos en nuestra vida que no sabemos qué hacer, así como Pedro se hundió, pero Jesús le dijo: yo estoy aquí. Dice la Biblia que lo sacó y lo volvió a subir la barca.
Entonces a veces no importa, la fe nos va a faltar a veces en nuestra vida, pero Dios está ahí. La fe te llevará a hacer proezas. La cuarta cosa poderosa que la fe hará en usted es que te hará hacer grandes cosas. La fe lo va a ayudar a usted a hacer grandes cosas. Hay cosas que usted va a hacer que ni cuenta se va a dar. Cuando usted no analiza las cosas y usted las hace y después voltea a ver hacia atrás y dice: hey, yo no sé cómo hice esto. Fue a través de la fe, porque no analizó. Pero cuando nosotros analizamos, cuando usted piensa en las cosas, es cuando la fe se debilita. Pero cuando usted actúa en fe, fe es creerle a Dios, la seguridad, dice, de lo que nosotros estamos esperando. Y usted se lanza en fe y avanza. Entonces la fe nos va a hacer nosotros haremos proezas, dice la palabra del Señor. Usted y yo haremos proezas. Diga conmigo: en la fe haremos proezas. Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proezas. Usted en Dios hará proezas. Creyendo en lo que Dios tiene, usted y yo haremos proezas, dice la palabra de Dios. Y si siguen leyendo ahí, dice: en Dios haremos proezas y Él ahollará a vuestros enemigos. La palabra proeza en el griego significa hecho poderoso o milagro. Amén. Lo que dice aquí es que en Dios haremos milagros. Es lo que quiere decir proezas. En Dios haremos milagros. En Dios haremos milagros. En la fe que tenemos en Dios y en la fe que Dios ha depositado, usted y yo haremos milagros. La fe es el único vehículo que te puede llevar a hacer proezas. La fe es el único vehículo donde usted va a ver milagros. La fe es el único vehículo que te va a sacar de la situación donde estás ahorita y te va a poner en otra situación. La fe es la única que te va a sacar de la enfermedad y te va a poner donde hay sanidad. La fe es la única que te va a sacar de la pobreza a la bendición de Dios, porque es lo que hace la fe. Amén. Ese es el vehículo que Dios creó para que usted y yo nos acerquemos a Él. La fe. En la fe haremos proezas. Amén, amén. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6, dijeron los apóstoles al Señor: Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: muchachos, no necesitan tanta fe. Les dijo el Señor: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrían decir a ese monte: desarráigate, plántate en el mar, y el monte obedecerá. Ellos hablaban de un tamaño de fe, pero Jesús estaba hablando de algo bien poco. Los discípulos dijeron: Señor, yo quiero tener una fe grandota, así grande. Y porque yo quiero, no sé qué pensaba, yo quiero sanar enfermos, a limpiar leprosos. A lo mejor los discípulos, y a veces me imagino que se encontraban en esos momentos y no pasaba nada. Por eso le dijeron a Jesús: Jesús, aumentanos la fe. Queremos tener la fe así como el mar, así como este lugar. Imagínese usted, pero Jesús les dice: muchachos, no necesitan tanta fe. No necesitan tener esa fe tan grande. Jesús les dijo: si tuvieran fe, muchachos, como un granito de mostaza, es todo lo que yo estoy pidiendo. Y ustedes le dirían a ese monte: monte, muévete. Y dice: ¿y el monte qué va a hacer? Se obedecerá. Entonces Dios no nos pide tanta fe. Tenemos que provocar la fe. Aleluya. Usted tiene que provocar la fe. Aleluya. Provoca la fe, dígale al que tiene al lado. Provoca la fe. ¿Cuántos han visto la semilla de mostaza?
literal. ¿Cuántos la han visto? Ya. Es así como una pulguita casi, Un punto. chiquitita. Y me ponía a pensar, yo imagínense si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Le diríamos a ese monte. Entonces a veces nosotros queremos tener una fe para hacer cosas, pero el Señor dice, hey, esa fe poquita, con eso puedes hacer mucho. Y cuando desarrollamos esa semillita de fe, entonces la fe va aumentando en nuestra vida. Es como todo árbol. Usted siembra una semilla, por muy pequeñita que sea, y usted está regando esa semilla, usted la cuida, entonces la semilla empieza a brotar un árbol, y el árbol va creciendo. Y después del árbol, ¿qué produce? Fruto. Entonces la fe es eso. Desarrollamos la fe en nuestra vida. La fe va creciendo en nosotros. Hablábamos también de la mujer del flujo de sangre. Primero ella pensó que Jesús la iba a sanar, y conforme ella iba caminando, iba creyendo, si tan solo tocar el borde del Señor, iba creyendo en fe, iba despacio, no iba corriendo, iba despacio, dice la Biblia. Entonces hay momentos en nuestra vida donde la fe va a ir despacio, y no hay nada de malo con eso. A mí me toca a veces así, a veces hasta gatear, decimos nosotros, como los niños, gateamos. Hay momentos también que se debilita la fe en nuestra vida, pero nos fortalecemos en el Señor. Lo que Jesús nos está enseñando con esta semilla pequeñita, tiene que ir creciendo la fe en nosotros. Si tiene fe en Dios, si confía en Dios, que a pesar de su tamaño, de sus capacidades, de sus errores, de su pasado, de que no hay nadie en tu familia que no lo haya hecho antes, que a pesar que ninguno de nuestros amigos tiene sueños como los de nosotros, que a pesar de que hoy reconoces tus propias limitaciones, si tú tienes fe en Dios, con Él puedes hacerlo todo. Amén. Amén. That's right. No importa. Si usted es el primero que tiene que hacerlo, hágalo. Si nadie cree en usted, si usted tiene, a veces perdemos hasta la esperanza, pero el Señor siempre está con nosotros. Amén, amén. Hay muchos que dicen hasta la esperanza perdía, pero no, Jesús es nuestra esperanza. Dios está con nosotros. Amén, Si amén. nadie lo ha logrado, usted diga, yo lo voy a lograr. Si nadie ha hecho esto, diga, yo lo voy a hacer, porque Dios está con nosotros. Dios quiere hacerlo con usted. Si usted y yo tenemos fe en Dios, podemos hacerlo todo. En Dios haremos proezas, dice la palabra del Señor, y Él hollará a vuestros enemigos. En Dios podemos hacerlo todo. Jesús en el Evangelio Mateo capítulo 9 versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Le estaba diciendo Jesús a Marta cuando Lázaro estaba muerto. Marta se acercó a Jesús y le dijo, Jesús ya tiene 3 días de muerto, ya no hay nada que hacer. Estaba llorando Marta. Jesús le dijo, Marta, te he dicho que si creeres, verás la gloria de Dios. Jesús le dijo, Marta, si cree, al que esté muerto vivirá. 3 días de muerto. Según la ciencia, ya 3 días ya no puede resucitar nadie. Por eso es que Jesús esperó 3 días para enseñarle que para Dios todo es posible. Amén, amén. Amén. Entonces para nosotros y con Dios todo es posible. Si podemos creer, todo es posible. Imagínense que a nosotros, amén, no nos ha tocado orar por alguien que se ha muerto. A veces son problemas de la vida cotidiana que nos agobian nuestra vida. Pero si tenemos fe, no importa la situación, no importa lo que estemos atravesando, las circunstancias, los momentos, y aprendemos a confiar en el Señor, entonces el Señor te dice, en Dios haremos proezas. Al que cree, todo le es posible. Amén.
Si usted y yo creemos en el Señor y vamos creyendo en el Señor, que no importa la situación que sea, usted diga: solo es cuestión de tiempo, Dios. Yo sé que el hecho es este, pero mi realidad es esta. Aleluya. Dice la Biblia que Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Somos más que vencedores. Él ya venció en la cruz del Calvario. Ahora yo tengo que creer en la palabra, aferrarme de la palabra, amarrarme de la palabra. Que la situación sea adversa, yo sigo creyendo, Señor. No importa lo que sea, si tengo que esperar, vamos a esperar, pero este momento es pasajero. Amén. No importa lo que sea, si aún está muerto, dice la Biblia, el que cree todo le es posible. Dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor quiere bendecir su vida. Dios quiere restaurar sus sueños. Dios quiere restaurar la familia. Dios quiere hacer proezas con nosotros. En esta mañana ustedes debemos estar listos a lo que Dios tiene para nosotros. Si crees, si puedes creer, dice la Biblia, al que cree todo le es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. El deseo de nuestro corazón es que nosotros crezcamos en fe y que la palabra que nosotros hablamos, amén, no la motive, sino que sea de inspiración a su vida. Que cuando usted se levante en la mañana y la situación esté difícil, usted diga: Dios, en ti haremos proezas. Y no se canse hasta que mire el milagro del Señor. Y no se canse todos los días que se levante. El enemigo va a venir y va a poner sin pensamientos negativos en nuestra vida, y no la va a dejar avanzar. Pero usted levántese en el Señor y diga: Señor, en ti haremos proeza. Yo creo en tus promesas, creo en tu palabra, y declaramos la palabra y vamos a creer en lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Cree en el Señor. Crea que en Dios vamos a hacer grandes cosas. Ore por la situación difícil. Declare la palabra sobre la situación que está atravesando y dígale a esa situación: en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, que tú harás el milagro. Amén, amén. Declaremos la palabra sobre las situaciones. El deseo del corazón de Dios es que usted y yo vivamos en victoria. Por eso el Señor nos dice: ustedes son más que vencedores. Hijos, yo pagué el precio. Ahora ustedes tienen que agarrar la palabra, tienen que amarrarse de la fe, y a través de la fe van a ver lo que yo ya hice por ustedes. Amén. Póngase en pie en esta mañana y vamos a orar. Yo creo que hay mucha necesidad en algunos de nosotros, pero vamos a orar en fe y vamos a creer que Dios va a hacer la obra. Declare bendición sobre sus hijos, los hijos de sus hijos, por nuestra vida. Empiece a declarar bendición sobre cada uno, sobre su cuerpo, sobre su mente. Amén. En esta mañana, si usted está orando por algún milagro, vamos a creer en esta mañana. Si usted está orando por una situación adversa que usted está atravesando, dígale: situación, esta mañana hasta aquí llegas, hasta aquí termina tu ciclo, y vamos a orar en fe. Amén. Le voy a pedir que levante su mano en esta mañana si usted tiene alguna necesidad y que